Detrás de la niebla, basado en una experiencia anónima. Mi familia es originaria de un pueblo en la Sierra Gorda. Si ustedes conocen estos climas sabrán que son fríos y húmedos. Llueve la mayor parte del año, y hay días en los que te despiertas y al mirar por la ventana, lo único que puedes ver a la distancia es la niebla que baja de los cerros. Mis abuelos cuentan que cuando era niño llegó al pueblo un señor que solamente llevaba con él un bastón, una bolsa con ropa y un perro negro de la calle. En los pueblos la gente cuida mucho quién entra y quién sale. La seguridad de la comunidad es importante, al grado de que la protección del mismo pueblo no depende del poder judicial, sino de las mismas personas que se organizan. Un grupo de hombres del pueblo se organizaron para buscarlo y preguntarle quién era, qué hacía ahí y qué asuntos quería atender. Dicen que el señor se llamaba Don Goyo y que llegó ahí porque estaba buscando un lugar. Se presentó como un curandero que por muchos años aprendió a curar a la gente con cantos, con plantas y con piedras. Como en el pueblo siempre han sido muy devotos a la religión católica, lo vieron mal, pero al mismo tiempo con cierta curiosidad y temor. La gente decidió dejarlo tranquilo porque a fin de cuentas Don Goyo se fue a la cima del Cerro del Conejo, y muy pocas veces se le veía por el pueblo. Solamente cuando necesitaba algo muy urgente bajaba. Así como baja la lluvia y la niebla para andar en medio de las calles y las casas, deambulando hasta que se le veía subir nuevamente con pasos lentos y seguros. Las cosas fueron iguales durante un tiempo, hasta que se presentó una verdadera emergencia. Una muchacha tuvo un problema cuando dio a luz. La partera no estaba y el bebé no podía nacer. Los papás de la muchacha estaban desesperados. Por eso hicieron lo que nadie pensaría. Visitaron a Don Goyo en la cima del cerro. Resultó que el forastero sí tenía conocimiento medicinal como había dicho. Con un té que preparó en 5 minutos, la muchacha dio luz. Don Goyo estuvo revisando al bebé y descubrió un moretón en la cabecita. Les dijo a los padres que el bebé podía tener una lesión que podía curarse con una papilla que él mismo iba a preparar con piel de serpiente, así como con raíces y otras cosas. Con el tiempo el niño respondió al remedio y todo salió bien. El rumor de que el curandero era de fiar corrió en el pueblo rápidamente. Pronto los demás se animaron a consultarle desde una gripe hasta enfermedades terminales. La mayoría los curaba, ya fuera con una sola sesión o en varias. Él era claro con las familias de que cuando ya es momento de que una persona se vaya de este mundo, no había poder que se lo impidiera. Entonces, muy a su pesar, había gente que no tenía salvación. Hace mucho lo único que podía hacer por ellos es quitarle el dolor para que se fueran en paz. Con el paso del tiempo, su fama se extendió por los alrededores. Los curanderos del pueblo se fueron quedando sin trabajo y agarraron rencor en contra de Don Goyo. Dicen que una de las mejores armas que tenemos es la lengua, y los curanderos comenzaron a correr chismes sobre Don Goyo. No dudaron en tirarle de todo, desde que tenía amoríos con muchachas de otros pueblos, así como que había llegado ahí escapando de una muerte que había causado un niño que se enfermó de pulmonía. Algunos lo creyeron, pero la mayoría siguió yendo con Don Goyo por lo efectivo que eran sus remedios. Uno de los curanderos en especial le tenía mucho odio. Su nombre era Raimundo, mejor conocidos como Rey. Él intentó convencer a los otros de que el nahual de Don Goyo era un perro negro que siempre lo acompañaba. Así que si mataban al nahual también iba a morir Don Goyo. Ninguno quiso seguir la corriente porque en el fondo todos le tenían miedo. Hay gente que todavía dice que entre ellos se podían oler el poder. Y tal parecía que Don Goyo tenía más camino recorrido que los otros. Pero para Raimundo eso no era cuestión de supervivencia, sino de orgullo. Decidió que si nadie iba a apoyarlo, entonces él haría las cosas solo. Con paciencia esperó uno de esos raros días en los que Don Goyo bajaba al pueblo para comprar algunas cosas. Sin acelerar su paso, siguió adelante sin voltear hacia atrás. Rey atrajo la atención del perro con un pedazo de carne cruda.
Le había vuelto veneno para ratas que disimuló con sal y pimienta. El perro se lo comió y antes de que se le perdiera de vista entre las faldas del cerro cayó muerto en medio de la calle. Mucha gente en el pueblo vio lo que pasó. Quienes encontraron al perro tirado con el hocico espumoso supieron a simple vista que se trataba del perro de Don Goyo, pero no hicieron nada. Pasaron de largo como mucha gente que pasando a un lado de una injusticia no mueve un solo dedo. Rey se sintió ganador y esperó que la gente corriera la voz de que habían encontrado el cuerpo de Don Goyo. Esperó por una semana completa, pero nadie decía algo al respecto. Desesperado, decidió subir por su propio pie y esconderse cerca de la cabaña. Esperó todo el día pensando que cuando cayera la noche podía asomarse por una de las ventanas sin ser visto. Cuando oscureció, se acercó en silencio y vio que Don Goyo estaba ahí, sentado en una silla mirándolo. Se asustó tanto que no le importó irse de ahí sin disimular su presencia. Aquel donde la gente cuenta que cayó sobre el pueblo la maldición de la niebla. Esa madrugada, venida del Cerro del Conejo como una maldición, se tendió sobre el pueblo una espesa niebla, una como nunca se había visto antes. No se podía ver ni siquiera una mano 20 centímetros de la cara. La gente no se extrañó tanto porque en los climas boscosos es normal. Esperaron 3 días y la niebla no bajaba. Los campesinos y ganaderos ya no podían esperar más. 5 hombres salieron a reanudar sus actividades, pero volvieron a la media hora después a sus casas. Decían que les salían sangre de la nariz y de la boca. La niebla les quemaba como si fuera un gas venenoso y corrosivo. Las señoras intentaron mandar a sus hijos a la pequeña escuelita que había en el pueblo. Era apenas un cuarto construido en un páramo donde se reunían los niños sin importar la edad. Un maestro de educación comunitaria iba a darles clases y luego se movía a otra comunidad. Fueron 8 niños los que salieron de sus casas pero no volvieron. Se terminaron perdiendo en la niebla. Como todavía se dice, se hicieron humo. La gente estaba enojada y culpaba a Don Goyo. Decían que era su venganza la que estaba detrás de la niebla por no haber hecho nada por el perro. Los otros curanderos usaron impermeables, botas de hule y máscaras para fumigar la milpa. Más que nada para ir a visitar a las cabecillas de la comunidad. Le contaron todo lo que sabían y culparon al rey por haber matado al perro de Don Goyo. Los cabecillas eran 2 personas, Don Remigio y Don Aurelio. Los 2 fueron hombres inteligentes que gracias a su buen actuar en los negocios y en las decisiones, se habían ganado el respeto de toda la gente. Los 2 se reunieron y acordaron subir al Cerro del Conejo para disculparse con Don Goyo. Iban a llevarle una cría de chivo y un cachorro pastor alemán que apenas tenía 2 meses, el cual había nacido de la perra de Don Remigio. Cubiertos hasta el pelo con plástico y enmascarados, subieron al monte con la niebla lastimándole los ojos y la garganta. En la cima del Cerro del Conejo no había niebla. Cansados y a punto de asfixiarse, se quitaron la máscara. Respiraron el aire recién nacido del monte. Tocaron la puerta en varias ocasiones, pero nadie abrió. Arriesgándose a una buena regañada por parte de Don Goyo, los 2 hombres decidieron abrir la puerta y entrar. Adentro no había nadie. La cabaña estaba vacía, y de la presencia de Don Goyo en el Cerro del Conejo solamente quedó un objeto, que era una concha de mar que tenía grabado un nombre: Raimundo Corona. Los 2 bajaron resignados a que Dios y la suerte decidieran el destino del pueblo. En total la niebla cubrió el pueblo por 21 días. Nadie salió en ese tiempo y cuando lo hacían era cubriéndose de pies a cabeza, y por periodos relativamente cortos de 20 minutos. Una mañana despertaron y todo había regresado a la normalidad. En el pueblo se conoce esta niebla como el velo de la muerte. En total fallecieron 13 personas entre niños y adultos. Eso sin contar a los 8 desaparecidos, que hasta la fecha no se han encontrado ni siquiera los huesos. La gente estaba furiosa con Raimundo. Agarrando palos, ocotes y machetes fueron a su casa a buscarlo. Estaban dispuestos a quemarlo como se hace en otras partes con los brujos endemoniados.
Cuando llegaron a su casa ni siquiera se tomaron la molestia de tocar. Abrieron la puerta a golpes y entraron uno tras otro buscando a Ray. Lo encontraron tirado en el suelo de su cuarto. Tenía la quijada rota, los ojos saltados y la lengua le colgaba casi hasta el ombligo. Dicen que esta es la manera en que mueren los brujos que no supieron aprovechar su don, que el mismo diablo viene por ellos a cobrar la maldad que hicieron, y les deja la lengua así para que todos sepan que el muerto era uno de los suyos. La gente acordó que lo mejor era incinerar el cuerpo y enterrar las cenizas lo más lejos del pueblo, para que no pudieran hacer daño de ninguna manera. Hasta la fecha la cabaña que ocupó Don Goyo sigue de pie en el Cerro del Conejo. Nadie se acerca ahí ni por curiosidad. Y aunque en esta historia han pasado más de 50 años, la gente del pueblo sigue teniendo miedo a la niebla que baja del monte en los días de lluvia. Cuando la niebla inunda las calles y los montes, la gente se encierra y no sale hasta que se disperse por completo. El temor a lo que hay más detrás de la niebla permanece para nosotros, que no olvidamos la venganza de aquel forastero que llegó para recordarnos que en esta vida, tarde o temprano, todo se paga. La historia del velo de la muerte se cuenta de generación en generación, y es una leyenda viva en el pueblo. Algunos dicen que Don Goyo sigue vivo, buscando un pueblo que sepa agradecer su conocimiento de enfermedades y curaciones. Otros dicen que Don Goyo era el diablo, y que Raimundo sentenció su destino cuando se metió con él. Y otros más cuentan, entre ellos la gente más anciana de mi familia, que Don Goyo se murió con el perro, y que en realidad la niebla fue su espíritu envenenado que se dispersó entre la gente. Lo hizo en forma de vapor asesino, dándonos una cucharada de nuestra propia medicina. A lo mejor si alguien hubiera ayudado al perro la historia sería distinta, pero hasta hacerse de la vista gorda tiene su precio. ¿Qué tal amigos de Relatos de Horror? Espero que se encuentren bastante bien en esta mañana, tarde o noche. Quiero saber su opinión acerca de esta historia. Tiene bastante lógica lo que explica al final, ¿no lo creen? Pero si tú tienes alguna otra teoría, compártela con nosotros. Soy Antonio de Relatos de Horror y nos escuchamos muy pronto.